Suma Teológica, parte IA, cuestión 10. Sobre la eternidad de Dios. Ahora hay que tratar lo referente a la eternidad de Dios. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Qué es la eternidad? Dios, ¿es o no es eterno? Ser eterno, ¿es o no es propio de Dios? ¿Hay o no hay diferencia entre tiempo y eternidad? Diferencia entre Evo y tiempo. ¿Hay o no hay un Evo como hay un tiempo y una eternidad? Artículo 1. ¿Es o no es correcto definir la eternidad como la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable? Lato objeciones, por las que parece que no es correcto definir la eternidad como lo hace Boecio en Pinto. De Consolatione, al decir, la eternidad es la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable. 1. Lo interminable tiene sentido negativo, pero lo negativo no es aplicable más que a lo deficiente. A la eternidad no le corresponde lo deficiente. Luego, en la definición de eternidad no debe entrar el término interminable. 2. Más aún, la eternidad tiene cierto sentido de duración. La duración afecta más al ser que a la vida. Luego, en la definición de eternidad no debe entrar el término vida, sino, más bien, el término ser. 3. Se llama todo a lo que tiene partes. La eternidad, por ser simple, no admite partes. Luego no es correcto decir total. Par. Muchos días y muchos tiempos no pueden existir simultáneamente, pues se dice en Micu 5.2. Su origen está en el principio, en los días eternos, y en Rom 16.25. Siguiendo la revelación de los misterios guardados en el silencio desde los tiempos eternos, luego la eternidad no es total y simultánea. Pi, y también todo y completo es lo mismo. Así pues establecido el total sobra añadir completa. 6. La posesión no cuadra con la duración, pero eternidad implica cierta duración. Luego la eternidad no es posesión. Respondo. Así como llegamos al conocimiento de lo simple partiendo de lo compuesto, así también llegamos al conocimiento de eternidad partiendo del tiempo, que no es más que el número de movimientos según el antes y el después. Como en todo movimiento hay sucesión, y una de sus partes viene después de la otra, contando el antes y el después del movimiento, conseguimos la noción de tiempo, que no es más que el número de lo anterior y de lo posterior en el movimiento. En cambio, en lo que carece de movimiento, no es posible distinguir un antes y un después, ya que siempre está del mismo modo. Así, pues, como el concepto de tiempo consiste en la numeración de lo anterior y de lo posterior en el movimiento, así el concepto de eternidad consiste en la concepción de la uniformidad de lo que está absolutamente exento de movimiento. Además, se dice que son cronometrables aquellas cosas que en el tiempo tienen principio y fin, como consta en el Quarto Physic. Esto es así, porque en todo lo que se mueve hay algún principio y algún final, mientras que en lo completamente inmutable, como no hay sucesión, tampoco puede haber principio ni fin. Así pues, entendemos la eternidad partiendo de 2 aspectos. El primero, referido a lo que se da en la eternidad, y que es interminable, esto es, carente de principio y de fin, a lo cual se refiere el término. El segundo, referido a la misma eternidad como carente de sucesión, esto es, siendo toda ella simultaneidad. A las objeciones 1. Es costumbre definir lo simple por negación. Ejemplo, el punto es aquello que no tiene partes, y esto es así no porque la negación sea esencial a lo simple, sino porque nuestro entendimiento, que primero comprehende lo compuesto, no puede llegar al conocimiento de lo simple más que siguiendo un proceso de eliminación de lo compuesto. Tú, lo que es verdaderamente eterno, no solo es ser, sino viviente, y el mismo vivir comprende en cierto modo la acción, no así el ser. De esta manera, la amplitud de la duración más bien parece que deba tomarse de la acción más que del ser. De ahí que el tiempo sea el número del movimiento. 3. La eternidad es llamada total, no porque tenga partes, sino porque nada le falta. Par. Así como a Dios, que es incorpóreo, en la Escritura se le aplican metafóricamente nombres de las cosas materiales, así a la eternidad, que es totalidad simultánea,
se le aplican nombres de las realidades temporales sucesivas. Pi. En el tiempo hay que considerar dos aspectos. Uno, el tiempo en sí mismo, que es sucesivo. Otro, el ahora del tiempo, que es incompleto. A la eternidad se la llama totalidad simultánea para eliminar el tiempo, y completa para excluir el ahora del tiempo. 6. Lo que se posee, se tiene firmemente y seguro. Para designar la inmutabilidad e indefectibilidad de la eternidad, se usa la palabra posesión. Artículo 2. Dios, ¿es o no es eterno? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no es eterno. 1. Nada de lo hecho es atribuible a Dios. Pero la eternidad es algo hecho, dice Boecio. El ahora que fluye hace el tiempo. El ahora que permanece hace la eternidad. Y Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest, Dios es el autor de la eternidad. Luego Dios no es eterno. Tú, lo que es anterior y posterior a la eternidad, no puede ser medido por la eternidad, pero Dios es anterior a la eternidad, tal como se dice en el libro de Causis, y posterior a la eternidad, como se dice en Ex 15:18. El Señor reinará eternamente y aún más. Luego a Dios no le corresponde ser eterno. Tri. La eternidad es una cierta medida, pero a Dios no le corresponde ser medido, luego no le compete ser eterno. Par. En la eternidad no hay presente, pasado ni futuro, ya que es totalidad simultánea, como quedó dicho, a. 1. Pero en la Escritura se dicen de Dios cosas en presente, pasado y futuro. Luego Dios no es eterno. Contra esto está lo que dice Atanasio, el eterno Padre, el eterno Hijo, el eterno Espíritu Santo. Respondo. El concepto de eternidad se deriva de la inmutabilidad, como el de tiempo del movimiento, según ha quedado dicho, a. 1. Como quiera que Dios es lo más inmutable, a Él le corresponde en grado máximo ser eterno. No solo es eterno, sino que es su misma eternidad. Por otra parte, ninguna otra cosa es su propia duración, porque ninguna es su propio ser. Dios es su mismo ser uniforme, por lo cual, lo mismo que es su esencia, así también es su eternidad. A las objeciones, 1. Según nuestro modo de entender, el ahora permanente hace eternidad. Del mismo modo que nuestra noción de tiempo la provoca nuestra percepción del fluir de la hora, la noción de eternidad la provoca nuestra idea de la hora permanente. Lo que dice Agustín, Dios es autor de la eternidad, debe entenderse de la eternidad participada. De hecho, Dios comunicó a algunos su eternidad como también su inmutabilidad. Tú, la respuesta a esta objeción resulta evidente después de lo dicho, pues, decir que Dios existe antes de la eternidad, se entiende que se trata de la eternidad participada en las criaturas inmateriales. De ahí que en el mismo texto se diga que la inteligencia se equipara a la eternidad, lo que dice en el Éxodo 16:18. El Señor reinará eternamente y aún más, según otra versión. Allí eterno es igual a siglo. Por eso se dice que reinará aún más, porque su reino dura más que cualquier siglo, es decir, más que cualquier duración establecida. El siglo no es más que el periodo de duración de una cosa, como se dice en el libro I de Caelo. También se dice que reinará eternamente y aún más, porque, de existir algo que siempre hubiese sido, como el movimiento del cielo según algunos filósofos, sin embargo, Dios reinará aún más en cuanto que su reino es totalidad simultánea. Tri. La eternidad no es más que el mismo Dios. Y no se dice que Dios sea eterno porque de algún modo sea mensurable, sino que se toma el concepto de medida solo por nuestro modo de entender. 4. Los tiempos de los verbos son aplicados a Dios en cuanto que su eternidad incluye todos los tiempos, no porque Él varíe por el presente, el pasado o el futuro. Artículo 3. Ser eterno. ¿Es o no es propio de Dios? Lat. Objeciones por las que parece que ser eterno no es propio solo de Dios. 1. Se dice en el libro de Dan 12:3. Quienes preparan a los pueblos en la justicia serán como estrellas en perennes eternidades. No habría muchas eternidades si solo Dios fuese eterno. Así pues, no solo Dios es eterno, tú. Se dice en Mt 25:41, malditos, id al fuego eterno. Así pues, no solo Dios es eterno. Tri.
todo lo necesario es eterno, pero muchas cosas son necesarias, como todos los principios de demostración y todas las proposiciones demostrativas. Luego no solo Dios es eterno, contra esto está lo que dice Jerónimo a Marcelo: solo Dios no tiene principio. Todo lo que tiene principio no es eterno. Luego solo Dios es eterno. Respondo: verdadera y propiamente solo en Dios está la eternidad. Porque tal como se dijo a 1, la eternidad deriva de la inmutabilidad, y solo Dios es completamente inmutable, como quedó demostrado Q. Nibia tu. Sin embargo, en la medida en que algunos participan de su inmutabilidad, participan también de su eternidad. Por otra parte, hay seres que obtienen de Dios la inmutabilidad, pues no dejarán de existir. Así, Eclo 1.4 dice que la tierra permanece eternamente. Hay algunas cosas que, por su duración, la Escritura también las llama eternas, aunque sean corruptibles. Así, el Sal 75,5 dice: montes eternos, y en DT 33,15, collados eternos. Otros participan en mayor grado del concepto de eternidad, por ser inmutables en cuanto al ser y también en cuanto a la operación, como ocurre en los ángeles y en los santos que ya gozan de la palabra, porque por lo que respecta a la contemplación de la palabra, en los santos no hay pensamientos cambiables, como dice Agustín en 15 de Trin. De ahí que, de quienes contemplan a Dios, se diga que tienen la vida eterna, siguiendo aquello de JN 17.3. Esta es la vida eterna, que conozcan, etc. A las objeciones 1. Se dice que hay muchas eternidades, porque son muchos los que participan de la eternidad por la misma contemplación de Dios. Tú, el fuego del infierno es llamado eterno como sinónimo de interminable. Sin embargo, puede haber cambio en las penas de los condenados, según aquello de Job 24:19. Pasarán de aguas de nieve a un calor inmenso. De ahí que en el infierno no haya auténtica eternidad, sino tiempo más largo, según aquello del Sal 80:16. Su tiempo durará por los siglos. 3. Necesario expresa un modo de la verdad, y lo verdadero está en el entendimiento, como dice el filósofo en Sexto Metafis. Así, pues, según eso, lo verdadero y lo necesario es eterno porque se da en el único entendimiento eterno, que es el divino. Pero de ahí no se deduce que, fuera de Dios, haya algo eterno. Artículo 4. ¿Hay o no hay diferencia entre tiempo y eternidad? Lat. Objeciones por las que parece que la eternidad no es distinta del tiempo. 1. Es imposible que puedan aplicarse simultáneamente dos medidas de duración, a no ser que una sea parte de la otra. De hecho, no hay simultáneamente 2 días o 2 horas, pero el día y la hora son simultáneos, porque la hora es parte del día. Pero la eternidad y el tiempo son simultáneos, pues ambos son cierta medida de duración, como quiera que la eternidad no es parte del tiempo, porque la eternidad incluye y sobrepasa el tiempo. Parece que el tiempo es parte de la eternidad, y no algo distinto de la eternidad. Tú, según el filósofo en el cuarto Physic, el ahora del tiempo permanece idéntico mientras dura, pero esto parece ser lo constitutivo del concepto de eternidad, que es la identidad indivisible en el transcurrir del tiempo. Luego la eternidad es el ahora del tiempo, pero el ahora del tiempo no es algo sustancialmente distinto del tiempo. Luego la eternidad no es sustancialmente distinta del tiempo. Así como la medida del primer movimiento es la medida de todos los movimientos, como se dice en Ivy Physic, aparece que la medida del primer ser es la medida de todo ser. Pero la eternidad es la medida del primer ser, que es el ser divino. Luego la eternidad es la medida de todo ser, pero el ser de las cosas corruptibles se mide con el tiempo. Luego el tiempo o es la eternidad o algo de la eternidad. Contra esto está el hecho de que la eternidad es totalidad simultánea. En el tiempo se da lo anterior y lo posterior. Luego el tiempo y la eternidad no son lo mismo. Respondo, es evidente que el tiempo y la eternidad no son lo mismo. El fundamento de su diversidad consiste para algunos en que la eternidad no tiene ni principio ni fin, mientras que el tiempo sí tiene principio y fin. Pero es esta una diferencia accidental, no esencial, porque, aun considerando que el tiempo no hubiese tenido principio ni fuera a tener fin,
Como sostienen quienes tienen por eterno el movimiento del cielo, aún se mantendría la diferencia entre eternidad y tiempo, como dice Boecio en el libro de Consolat, y porque la eternidad es totalidad simultánea, cosa que no le corresponde al tiempo, puesto que la eternidad es la medida del existir permanente, mientras que el tiempo lo es del movimiento. Sin embargo, si la anterior diferencia la aplicamos a lo medido, pero no a las medidas, nos encontramos con otra fuerza argumental, pues con el tiempo se mide sólo lo que en el tiempo tiene principio y fin, como se dice en el Quarto Physic. De ahí que, si el movimiento del cielo durara siempre, el tiempo no se mediría por su duración total, pues lo infinito no es medible, pero sí podría medirse alguna rotación que en el tiempo tiene principio y fin. Sin embargo, puede haber otra razón argumental por parte de estas medidas, si se toma el fin y el principio en cuanto potencia, porque, aun considerando que el tiempo siempre dure, sin embargo es posible señalar en el tiempo el principio y el fin siempre que tomemos alguna de sus partes, como, por ejemplo, decimos principio y fin del día o del año, y esto no es aplicable a la eternidad. Sin embargo, estas diferencias presuponen lo que es la diferencia en sí misma, es decir, que la eternidad es totalidad simultánea y el tiempo no. A las objeciones 1. Aquel argumento tendría razón de ser si el tiempo y la eternidad fueran medidas del mismo género, pero es falso si se analiza a partir de lo medido por el tiempo y lo medido por la eternidad. El ahora del tiempo es el mismo sujeto en todo el tiempo, pero lo captamos como diferente. Pues así como el tiempo responde al movimiento, el ahora del tiempo responde al móvil, el móvil es siempre el mismo a lo largo del tiempo, pero unas veces captado estando aquí, y otras allí. Esta alternancia es el movimiento, algo parecido le sucede a la hora, pero atendiendo a la razón de la alternancia, que es el tiempo. La eternidad, en cambio, permanece la misma como sujeto y como realidad entendida, de ahí que la eternidad no sea lo mismo que el ahora del tiempo. Así como la eternidad es la medida propia del mismo ser, el tiempo lo es del movimiento. Por eso, cuanto más apartado está algo de la permanencia en el ser, viéndose sometida al cambio, tanto más apartada estará de la eternidad y sometida al tiempo. Por lo tanto, el ser de lo corruptible, que es variable, no puede ser medido por la eternidad, sino por el tiempo, ya que el tiempo mide no sólo lo que varía realmente, sino todo lo que es variable. De ahí que no sólo mida el movimiento, sino también lo estable, que, al fin y al cabo, es el estado de aquello que ha nacido para estar en movimiento y no se mueve. Artículo 5. Sobre la diferencia entre Evo y tiempo lat. Objeciones por las que parece que el Evo no es distinto del tiempo. 1. Dice Agustín en el Voto Supergen, ad lit, Dios mueve la criatura espiritual en el tiempo, pero se dice que el Evo es la medida de las sustancias espirituales, luego no hay diferencia entre tiempo y Evo. Es propio del tiempo tener antes y después. Es propio de la eternidad ser totalidad simultánea, como se dijo, a 1, pero el Evo no es la eternidad, pues se dice en Eclo 1:1 que la sabiduría es anterior al Evo. Luego no es totalidad simultánea, sino que tiene antes y después lo mismo que el tiempo. Si en el Evo no hay antes y después, en el Evo no hay pasado, presente ni futuro, como quiera que es imposible que el Evo no se diera en el pasado, es imposible que tampoco se dé en el futuro. Esto es falso, pues Dios puede reducirlo a nada. Como quiera que la duración del Evo es infinita en cuanto al después, si el Evo es totalidad simultánea, se sigue que algo creado es infinito en acto. Esto es imposible. Así pues no hay diferencia entre Evo y tiempo. Contra esto, está lo que dice Boecio. Tú sacas el tiempo del Evo. Respondo. El Evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos. Hay algunos que establecen la diferencia diciendo, la eternidad no tiene ni principio ni fin. El Evo tiene principio, pero no fin. El tiempo tiene principio y fin, pero se trata de una diferencia accidental, como quedó dicho, porque si el Evo fue y siempre será, según dicen algunos, o dejara de ser porque Dios puede determinarlo, aún así se distinguiría la perpetuidad del tiempo y de la eternidad.
Otros sitúan la diferencia de estas tres cosas diciendo que la eternidad no tiene antes ni después. El tiempo tiene antes y después con novedad y antigüedad. El Evo tiene antes y después sin novedad ni antigüedad. Pero esta distribución es contradictoria, resultando evidente si se le aplica la misma medida de la novedad y la antigüedad, porque así como el antes y el después no son simultáneos, si el Evo tiene antes y después es necesario que, concluida una parte del Evo, sea sustituida por otra parte, y, de este modo, se introduce la novedad en el Evo como sucede en el tiempo. Si esta diferencia, en vez de aplicarla a la medida, la aplicamos a lo medido, los inconvenientes permanecen, pues si las cosas temporales envejecen con el tiempo, la razón está en que son mutables, y precisamente por la mutabilidad de lo medido, hay antes y después en la medida. Esto se observa en el curvo físico. Por lo tanto, si el mismo Evo no está sometido a la novedad o antigüedad, la razón se encontrará en el hecho de ser intransmutable. Por eso, en su medida no habrá antes y después. Consecuentemente, hay que decir, como quiera que la eternidad es la medida del ser permanente, cuanto más se aleja algo de la permanencia del ser, tanto más se aleja de la eternidad. Hay ciertas cosas que se alejan tanto de la permanencia del ser, que su ser está sometido al cambio, o es el mismo cambio, por eso son medidos con el tiempo. Esto es lo propio de todo movimiento y también lo propio de todos los seres corruptibles. Por otra parte, hay seres que se alejan mucho menos de la permanencia en el ser, porque su ser no está sometido al cambio, ni es el mismo cambio. Sin embargo, de algún modo tienen el cambio, bien en acto, bien en potencia. Esto es lo propio de los cuerpos celestes cuyo ser sustancial es intransmutable. Sin embargo, su ser intransmutable está sometido a la ocupación de un lugar. Algo parecido pasa con los ángeles, que tienen ser intransmutable sometido a la mutabilidad de la elección, algo propio de su naturaleza. Por eso pueden cambiar con respecto a su elección, pensamiento, afecto y lugar, y pueden ser medidos por el Evo, que es el medio entre la eternidad y el tiempo. En cambio, el ser medido por la eternidad no es mutable ni está sometido a la mutabilidad. Así, pues, el tiempo tiene antes y después. El Evo no tiene antes ni después, pero le son aplicables. La eternidad no tiene antes ni después, ni le son aplicables. A las objeciones 1. Las criaturas espirituales, vistas desde la sucesión que se da en sus afectos y pensamientos, son medidas por el tiempo. De ahí que Agustín siga diciendo que moverse en el tiempo es moverse en el afecto. Y en cuanto a su ser natural, su medida es el Evo. En cuanto a su visión de la gloria, participan de la eternidad. Tú, el Evo es totalidad simultánea, sin embargo no es eternidad, porque está sometida al antes y al después. Tri, los ángeles, en cuanto tales, no están sometidos al pasado y al futuro, sino solo por cambios accidentales. Cuando decimos que un ángel fue o será, esto es una diferencia introducida por nuestro entendimiento, que aprehende el ser de los ángeles comparándolo a lo sometido al tiempo. Sin embargo, cuando decimos que un ángel es o fue, estamos suponiendo algo opuesto no sometido al poder divino. Por otra parte, cuando decimos que será, no se supone nada, de ahí que, como quiera que tanto el ser como el no ser del ángel está sometido al poder divino, desde cualquier punto de vista, Dios puede hacer que el ser del ángel no exista en el futuro. Sin embargo, no puede hacer que no sea mientras existe, o que no fue mientras existió. 4. La duración del Evo es infinita porque no acaba en el tiempo. Además, no hay inconveniente en que exista algo creado infinito si no existe limitado por algo. Artículo 6. ¿Hay o no hay un solo Evo? Lat. Objeciones por las que parece que no hay un solo Evo. 1. Se dice en los apócrifos de Esdras, tercero, Esde 4:40. La majestad y el poder de todos los Evos depende de ti, Señor. Tú, más aún, a diversidad de géneros, diversidad de medidas. Pero hay realidades perpetuas que son del género corporal, como los cuerpos celestes. Otras son sustancias espirituales, como los ángeles. Luego no hay un solo Evo.
3. Como el Evo es una duración, el Evo tiene una duración. Pero no todos los seres perpetuos tienen la misma duración, porque unos empiezan a existir después de otros, cosa que resulta evidente sobre todo en las almas humanas. Por lo tanto, no hay un solo Evo par. Las cosas que no son dependientes recíprocamente no parecen tener la misma medida de duración, pues el hecho de que todos los seres temporales parezcan tener el mismo tiempo responde a que el primer movimiento medido por el tiempo, de alguna manera es la causa de todos los demás movimientos. Pero los seres perpetuos no son dependientes recíprocamente. Un ángel no es causa de otro, luego no hay un solo Evo. Contra esto, el Evo es más simple que el tiempo y está más cercano a la eternidad. Y si no hay más que un tiempo, con mayor motivo no hay más que un solo Evo. Respondo, sobre el particular hay una doble opinión. Unos dicen que hay un solo Evo, otros que hay muchos Evos. Para saber qué opinión es la más aceptable, ambas tienen que ser consideradas desde la unidad del tiempo, pues llegamos al conocimiento de lo espiritual a través de lo corporal. Unos dicen que todo lo temporal está sometido a la misma medida del tiempo, por lo cual hay un número para todo lo que se enumera, pues, como dice el filósofo, el tiempo es número, pero esta razón no es suficiente, porque el tiempo no es número como algo abstraído de lo enumerado, sino como algo existente en lo enumerado. En caso contrario, no sería continuo, pues 10 barras de pan tienen continuidad, pero no por el número, sino por lo enumerado. De ahí que el número que se da en lo enumerado no sea el mismo en todos, sino distinto en lo que no es idéntico. Otros consideran la causa de la unidad del tiempo desde la unidad de la eternidad. Así, todas las duraciones son unas si se considera su principio, pero en realidad son muchas si se considera la diversidad existente recibida por la duración que les imprime el influjo del primer principio. Otros consideran la causa de la unidad del tiempo desde la materia prima, que es el primer sujeto del movimiento cuya medida es el tiempo. Estas tres consideraciones resultan insuficientes al parecer, porque todo aquello cuya unidad depende de su sujeto o de su principio, máxime si éste es lejano, no es una unidad absoluta, sino sólo en cierto modo. La razón de la unidad del tiempo es la unidad del primer motor, que, por ser absolutamente simple, es la medida de todos los demás, como se dice en X Metaphys. De este modo, el tiempo se relaciona con aquel movimiento no sólo como la medida con lo medido, sino como el accidente con el sujeto, y así recibe de él la unidad. Con otros movimientos, su relación es igual a la existente entre medida y medido, por lo cual, al multiplicarse aquellos, no lo hace éste, ya que una medida independiente de lo medido puede medir muchas cosas. Aceptado esto, hay que tener presente que, con respecto a las sustancias espirituales, hubo una doble opinión. Algunos, como Orígenes, dijeron que todas procedían de Dios con cierta igualdad. Otros, que sólo algunas. Otros, por su parte, dijeron que todas las sustancias espirituales procedían de Dios en cierto grado y orden. Este parece ser el sentir de Dionisio cuando dice, en el C, sin de here, que entre las sustancias espirituales están las primeras, las intermedias y las últimas. Esto se da en el mismo orden de los ángeles. Así, pues, según la primera opinión, hay que decir que hay muchos Evos, puesto que hay muchos seres perpetuos primeros, ya que son iguales. Según la segunda opinión, hay que decir que sólo hay un Evo, porque si cada cosa se mide por lo más simple en su género, el ser de todo Evo se medirá por el del primer ser perpetuo, que tanto más simple será, cuanto más anterior sea. Este es el parecer expresado en X Metaphys. Como quiera que esta segunda opinión parece ser la más verdadera, como se demostrará más adelante, Q, 47, 2Q, 4. En la presente cuestión sostenemos que hay un solo Evo. A las objeciones 1. Algunas veces, Evo ha sido tomado como sinónimo de siglo, que es un periodo de duración de alguna cosa. Así se dice muchos Evos como muchos siglos. 2. Los cuerpos celestes se distinguen de los espirituales en el género de su naturaleza, y coinciden en que su ser es intransmutable. De este modo son medidos por el Evo. 3. Tampoco las cosas temporales empiezan todas simultáneamente. Sin embargo, para todas ellas hay un solo tiempo,
pues su unidad proviene del primer ser que el tiempo mida. Del mismo modo, todos los seres perpetuos tienen el mismo Evo que les concede el primero, aunque no todos empiezan simultáneamente. 4. Para que determinadas cosas sean medidas por una en concreto, no se precisa que ésta sea causa de aquellas, sino que sea